ingresemos en lo que es el bloque 2, emprendedorismo y management en empresas de tecnología informática. Por supuesto, los vamos a invitar a seguirnos por Twitter, ahora para participar en este segundo bloque, tuiteando @City, numeral City, numeral emprendedor, y así participar por el sorteo de una tarjeta de Amazon, un casco de realidad virtual, 2 experiencias Big Box, un kit, una mochila, un soporte para laptop marca Waltz, una botella de agua de vidrio templado y 2 becas de 100% en cursos de manejo de drones. Como siempre comentamos, se seleccionarán 2 ganadores entre los asistentes más activos del Twitter y por supuesto en el bloque de robótica estaremos dando quiénes fueron los ganadores. Recordamos también la modalidad de este congreso. Si desean realizar preguntas, podrán inscribirlas accediendo al icono de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas al finalizar el bloque por los panelistas correspondientes. Y ahora sí, presentaré a quien será el moderador de este bloque. Doctor Alejandro Prinz, doctor en Ciencias Políticas, doctor en Economía, profesor en varias universidades de gestión privada y pública, director de Prince & Consulting, Head of City de Argentina, lideró varios proyectos para el Banco Mundial, BID, ISOC y otras ONG internacionales, como así también para distintas áreas del gobierno nacional y distintas provincias. Investigador, autor de libros de tema de sociedad, gobierno y economía digital. Estimado doctor, es un gusto contar nuevamente con su presencia. Lo invito a moderar su bloque. Gracias, Edelmar. Como siempre, un placer acompañar a la UAI desde los comienzos, desde el primer City. Gracias, Marcelo, Darío, todo el equipo, un gran abrazo. Estuve escuchando la presentación anterior, muy interesante, realmente altísimo nivel de oradores. Bueno, hoy tenemos, como el año pasado, la tarea de moderar a un equipo de ejecutivos y también emprendedores de primer nivel. El tema de nuestro panel es emprendedurismo y management en empresas de tecnología informática. Estamos empezando con un retraso muy pequeño. Lo trataremos de recuperar. Estimamos terminar a la hora programada más o menos 12:30. Vamos a tener un par de rondas de presentaciones donde van a hablar nuestros oradores, que ahora se los presentaré. Y después, quien les habla tratará de hacer algunas preguntas. Y por supuesto canalizaré algunas de las preguntas que el público o los otros participantes nos hagan llegar. Así que bueno, muy buenos días a todos. Ahora le hablo al público. Bienvenidos. Voy a tener el placer de presentar a nuestros oradores. En el orden en que los tengo, vamos a ir primero con el licenciado Mariano Giacobino. Mariano es director de educación de Microsoft de Argentina. Le apasiona la tecnología, le apasiona la innovación. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria TIC, la industria del sector tecnología, informática, telecomunicaciones y contenidos. Se ha dedicado siempre principalmente a temas de comercialización, temas de posicionamiento, estrategia, y en los últimos años le ha tomado el gustito a la democratización del uso del hardware y del software, tanto en empresas como en el sector público y particularmente en la educación. Así que, digamos, un experto en temas de inclusión digital, de alfabetización digital. Tema fascinante porque sabemos que en el mundo hoy estamos en el 70% de penetración de Internet. No quiere decir que ese 70% todos tengan la mejor conexión y una conexión absolutamente permanente, pero estamos hablando de un nivel de penetración interesante. En Argentina estamos arriba del 80% hace un par de años, así que, bueno, todavía el otro lado de estos números quiere decir que queda un 20 o que queda un 30 en el mundo de personas, de población del mundo que todavía necesita hardware, conectividad, alfabetización, que necesita conectarse
y conectarse con sentido, conectarse con una lógica de apropiación, de uso inteligente, de uso beneficioso de la tecnología, no solamente de consumo de contenidos, sino un uso productivo. La pandemia, todo lo malo de la pandemia ha sido dicho y todo lo bueno también, pero hoy recuerdo lo bueno que tiene que ver con lo nuestro. Aceleró, impulsó muchísimo el uso de la tecnología en la educación y en estos eventos. Así que no le voy a decir gracias a la pandemia, pero bueno, tomemos como siempre las externalidades positivas de un fenómeno que fue negativo en algunos aspectos. Voy a presentar ahora a nuestro segundo panelista, el licenciado Hernán Mujafara. Espero haberlo pronunciado bien, Hernán, después lo mejorás. Mujafara tiene más de 27 años, ¿no?, de edad, eso creo que tiene un poquitín más, tiene 27 años de experiencia en empresas de tecnología. Es el director de venta del sector público en la TAM, ¿sí?, de la TAM. Su responsabilidad es asesorar a los clientes del segmento gobierno-educación, trabaja con socios, asociados y aliados, y lidera los equipos regionales de Intel, no habíamos dicho, Intel. Asesora e influye en las soluciones correctas para los grandes usuarios finales de Intel. También extrae las capacidades que tienen las plataformas de Intel y las traduce o intenta traducirlas con sus equipos de venta y equipos técnicos para que a cada cliente le llegue una propuesta adecuada y personalizada de valor. Posgrado, tiene un posgrado en negocios de tecnología de información y este posgrado lo obtuvo en una universidad donde casualmente soy docente en la maestría de negocios y tecnología, que es la Universidad de San Andrés. Un abrazo para los amigos de San Andrés. Y nuestro tercer y último panelista es el ingeniero, acá tenemos un ingeniero, Juan Pablo Gorgas. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo es actualmente el gerente general, el CEO y fundador o cofundador de Just Smart, así que hoy lo tenemos en esta mirada de emprendedor, desde julio del 2019 hasta el presente. Pero los 20 años anteriores, Juan Pablo estuvo en Brasil, en Sudáfrica, en Argentina, en Latinoamérica, a cargo de el grupo de gerenciamiento de Cargo, empresa absolutamente, por su nombre nos queda claro, especializada y dedicada a la logística. Así que bueno, nos dará una mirada también interesante de la logística. Les recuerdo a los tres panelistas que en principio lo que habíamos acordado es una presentación inicial. Si están de acuerdo con el orden que los presenté recién, repetiría esa misma secuencia. Para conseguir con la suerte. Y después de esos 10 minutos haríamos una primera ronda de repreguntas y agregar aquello que quedó. Y después sí, abierto total a preguntas y respuestas con el público, ¿sí? Son las 11:23 para entregar a las 12:30, tal como lo prometido y programado. Tenemos 1 horita y 10 minutos más o menos. Entonces, si les parece bien, empezamos con el licenciado Mariano Giacovino, director de educación de Microsoft. Buenos días a todos, gracias Alejandro ahí por la gentil presentación. También quiero saludar a mis compañeros de panel, a toda la comunidad, a Marcelo por darme, y a toda la UAI, en nombre de Marcelo, por darme la oportunidad de participar en este prestigioso panel y en este prestigioso evento por primera vez. Primero ahí dando un poco de seguimiento a la presentación de Alejandro, soy el director de educación en Microsoft desde hace casi un año, también estuve pasado de IBM, arranqué en IBM como joven profesional hace muchos años, también pasé por Schneider Electronics, Intel, donde tuve el privilegio de conocerlo a Hernán, mi compañero de panel, estuve en Amazon también como director de educación y bueno, y actualmente responsable de este vertical en Microsoft. Quería aprovechar esta oportunidad y les voy a compartir una presentación donde, aprovechando un poco, díganme cuando puedan ver mi pantalla, lo que no. Quería aprovechar estos 10 minutos que tengo es un poco, y aprovechando esta experiencia que tuve en varias organizaciones o empresas de tecnología, compartir un poco la experiencia de los cambios culturales que vienen sufriendo estas
estas empresas a lo largo del tiempo. Algunas más jóvenes, algunas de edad media como Microsoft o Intel, y algunas más nuevas como en el caso de Amazon. Bueno, les decía, hay un repaso rápido de lo que es, o el cambio que sufrió Microsoft en el último tiempo. Todos conocen, digo, y si vamos al próximo slide, estoy viendo yo y estoy viendo a ver si veo, ahí estoy perfecto. Bueno, todos conocen Microsoft, ¿no? Es una empresa que se fundó en 1975, hace 47 años, principalmente con el objetivo de llevar una PC de escritorio a cada hogar, ¿no? En ese momento, obviamente, un objetivo ambicioso, pero que se convirtió en una realidad, ¿no? Arrancó como una empresa de software, de sistemas operativos, y fue cambiando a lo largo de los años, pero siempre manteniendo esa firme pasión por la innovación y el aprendizaje constante. Si vamos al próximo slide, ¿cómo es hoy Microsoft? De hecho, ahí el próximo slide, de hecho está desactualizado, y ya son 198 billones de facturación que tuvo en el último año. Son más de 200.000 empleados, operan 190 países. Y en términos de market capital, es la segunda empresa después de Apple, de las tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se convirtió esa empresa de 13 empleados en 1978 a una empresa de 220.000 empleados al día de hoy? Bueno, el cambio o esas transiciones o esas transformaciones no fueron fáciles. Un punto de inflexión grande que se dio fue en 2014, cuando asumió su tercer CEO llamado Satya Nadella, que es actualmente el CEO de Microsoft, donde vino con un cambio no solamente en el negocio de la compañía, sino cambiar también el propósito de la empresa. Y creo que eso también, digamos, esto más allá de Microsoft, una empresa en particular, pero también IBM, les contaba que traje en IBM arrancó como empresa de máquinas de café, Intel comenzó haciendo memorias, el caso de Amazon arrancó, y lo retomando a la charla anterior, como una venta de libros y después CDs online, y hoy se convirtió en el e-tailer más grande del mundo. Todas estas empresas van pasando a través de estas transformaciones para sobrevivir. Muchas quedaron en el camino. Ahora bien, esta transformación, cuando se parte de esta transformación, ¿cómo era percibido Microsoft en ese momento y qué estaba pasando en la industria? Sobre todo en la industria de la fuerza laboral. Hay un slide que muestra, por ahí algunos lo vieron, si vamos al próximo slide, donde muestra las culturas de las organizaciones, y veían la de Amazon muy centralizada, la de Google descentralizada, la de Facebook interconectada, y la de Microsoft eran pistolas apuntándose entre organizaciones, porque la realidad es que en ese momento había mucha competencia interna, pero también lo que estaba pasando en la industria en particular es que había un cambio muy grande. Esto que decía recién Alejandro respecto a las necesidades de las competencias o los skills o las habilidades técnicos, ya se empezaba a vislumbrar en 2017 cuando arrancó este cambio cultural. Ya la competencia no era solamente entre las sospechosos de siempre, Google, Amazon, Facebook, sino ahora también las empresas de tecnología tienen que competir con las Fortune 500, las Fortune 1000 es ahora, es competir con las startups. O sea, las empresas de tecnología están compitiendo por recursos escasos, que son los recursos con conocimiento y tecnología. También otra tendencia que estaba viendo en ese momento en el mercado, y que de hecho sigue, es que hoy por hoy es dinámico el mercado, y la única estable es el cambio. Muchos hoy por hoy, una de las tendencias que también se veía en ese momento, que para el 2025 el 75% de la fuerza laboral iban a ser los millennials.
y van a ser los millennials. Y los millennials ya no tienen por ahí el interés que teníamos nosotros cuando arrancamos a trabajar en solamente empezar en la cuestión económica, sino también ellos quieren desarrollarse profesionalmente, trabajar por objetivos, tener mucha más libertad en la forma de trabajar y trabajar con un propósito, no solamente trabajar por la parte económica. Entonces, esos cambios que se estaban dando en el mercado y que se siguen dando, hoy por hoy la diversidad y la inclusión, en ese momento era un aspiracional. Hoy por hoy ya todas las empresas tienen políticas de diversidad e inclusión porque eso atrae la innovación. Entonces, esos son algunos del contexto de lo que estaba pasando en ese momento cuando Microsoft estaba encarando ese cambio cultural tan grande. Y si vemos algunos de los aprendizajes que se pueden obtener durante ese proceso de transformación en la cultura, vamos al próximo slide, y esto es un resumen, simplemente para que ustedes lo tengan de referencia de vuelta. Fue la experiencia de Microsoft, pero creo que estos cambios en la cultura se pueden aplicar a cualquier empresa, sobre todo las empresas de tecnología. Entonces, hablamos del contexto, sabíamos que había estaba percibida la cultura de Microsoft en su momento como muy competitiva. Entonces, cuando arrancó ese proceso a través de este nuevo CEO, Satya, es el día de hoy que seguimos en ese proceso de transformación. Algunas de los aprendizajes. Están en inglés, pero digamos, son fáciles de entender. Digo, uno tiene que mirar al pasado y no desnostarlo. Digo, siempre es importante mirar a los aprendizajes del pasado, honrarlo y ayudarlo mientras definimos nuestro futuro. Muchas veces uno tiene se tienta por decir, bueno, todo lo pasado fue malo, todo lo que estamos haciendo ahora es bueno. No, hubo mucha gente cuando les hablaba de estos empleados de Microsoft en el pasado, que hicieron las cosas muy bien. Entonces, lo que se espera es que nuestra cultura no se transforme, sino que evolucione, que aprenda de ese pasado. Y de ser como lo dice Satya, de ser una cultura que nos la sabemos toda, queremos ser una cultura que nos la aprendemos toda. O sea, Satya le llama a este cambio cultural es el crecimiento en el aprendizaje, el crecimiento en la mente, el growth mindset que se le llama. Es todo el tiempo esto, pensar de que tenemos que aprender todo el tiempo, porque el mercado va cambiando todo el tiempo, nuestros clientes va cambiando todo el tiempo, la tecnología va cambiando el tiempo. Entonces, esto es algo que realmente tenemos que adoptar como parte nuestra de nuestra cultura. Y ahí nos lleva al punto número 2, en lo que es la estrategia. A medida que empezamos a definir cuál es la estrategia dentro de Microsoft, había un montón de 50 diferentes formas de ver la estrategia y la cultura dentro de Microsoft. Algunos decían, bueno, somos arriesgados, curiosos, valientes, y lo que hizo este cambio cultural es básicamente simplificarlo. Vamos a poner 3 premisas básicas de nuestra cultura. Obsesión por el cliente, diversidad e inclusión, y One Microsoft. One Microsoft indica es trabajar en conjunto como empresa para lograr un resultado que realmente haga una diferencia en el mundo. Por eso les decía, ya las culturas de las empresas deben adaptarse no solo para el cambio interno, sino para que este cambio genere un resultado en el planeta o en el mundo en el que vivimos. Esto también nos acompaña al punto número 3, donde dice, no podés mentir esto no podés falsearlo. Una cultura, cuando uno la comunica, no solamente la comunica con los líderes y el resto de los empleados, en este caso, también hay que comunicarlo con lo que se llaman los shareholders. En la junta de accionistas se comunicó que se estaba haciendo transformación cultural. Es decir que si uno va a tomar un tipo de estas decisiones, no puede ser que tomo la decisión, pero después hago otra cosa, o no la comunico, o no la sabe todo el mundo. No, es un cambio real. Y el punto número 4, hablando que le decía recién, es importante que la cultura, en esta misión, o cuando hacemos el cambio de esta cultura, tenga una misión. En Microsoft decimos que queremos empoderar a cada persona
y cada organización en el planeta hacer más. Por eso es importante que no solamente el cambio de cultural sea para adentro, sino también de puertas para afuera también. Y ahí nos lleva al punto número 5. Hay que hacer cambios simbólicos, grandes y chicos. Los cambios, por ejemplo, un cambio grande es esto que le decía, que la cultura antes era de que los empleados competían. Bueno, ahora cuando uno hace su revisión de performance, no solamente se compara con la performance de uno, sino cómo contribuyó con el otro. Es decir, ya se trata de que sea una cultura mucho más colaborativa, que no solamente se centre en el performance o en el desempeño de un solo empleado. También hay otros cambios más chicos, por ejemplo, que todos los cambios estos se comunican. Cuando voy a tomar un café, la taza de mi café dice algo respecto al cambio de growth mindset o el cambio cultural. Por eso digo, tienen que ser grandes y chicos. Y este cambio cultural nos lleva al 6, que es, hay que incorporarlo esto. De vuelta, esta cultura hay que incorporarla como propia e ir midiéndola. Nosotros tenemos encuestas diarias de cómo está el ambiente cultural, de la cultura, y cómo se va internalizando esa cultura en toda la organización. Entonces es importante ir midiéndola, ese índice de cultura, cómo se va plasmando en cada uno de los empleados. El punto número 7, comunicar, comunicar, comunicar. A veces parece redundante, pero la realidad es que todo el tiempo hay que estar comunicando estos cambios de la cultura para que realmente se haga carne en cada uno. Nosotros tenemos todos los meses, nuestro CEO tiene un panel de preguntas y respuestas donde cualquier empleado puede hacer preguntas respecto a cómo está evolucionando el cambio cultural. Entonces, de vuelta, la comunicación es muy importante. Dejemos que la tecnología acelere el cambio. Nosotros, como una empresa tecnológica, decíamos, bueno, es parte de nuestro DNA o nuestro ADN, no hace falta que la tecnología... La realidad es que no. Muchas veces hablamos con nuestros clientes de tecnología, pero no lo usamos internamente. Entonces, nada, la tecnología también es parte de nuestros cambios. Utilizamos, por ejemplo, inteligencia artificial para buscar los mejores candidatos y hacer el recruiting de los mejores candidatos en el mercado. Herramientas de colaboración para poder trabajar usamos Teams, para hacer con nuestros compañeros de trabajo. Nada, la tecnología no solamente de cara para afuera de la empresa, sino empezar a usarla internamente. El punto número 9, y este también es muy importante, todos los remos al agua, dice. Y cuando se dan todos los remos al agua, significa que estamos todos en el mismo bote. La cultura no puede ser solamente los líderes, tiene que ser del CEO hasta el empleado que recién se suma a la compañía, tomarlo como cultura propia. Uno si hace una cosa o dice una cosa y hace otra, esa incongruencia no funciona. Y por último, y ahí ya termino, es ser humilde y estar en el camino. El cambio cultural no es un cambio de un día para el otro, no es un año para el otro, es un camino constante en el cual uno que humildemente tiene que ir teniendo pequeños hitos y lográndose para que en el largo del tiempo esta cultura realmente transforme la compañía. Digo, era simplemente compartirles esta experiencia. Creo que Microsoft es un buen ejemplo de cambio cultural. Estoy siendo parte de eso ahora, por eso quería compartírselo. Gracias, Mariano. Bueno, sabemos ya un poco más de la visión de Microsoft sobre estos importantes temas. Vamos ahora a continuar con nuestro segundo panelista expositor. Como habíamos dicho, en el orden que los presenté, es el turno del licenciado Hernán Mujafara de Intel. Hernán, todo tuyo. Bárbaro. Muchas gracias, Ale, al equipo también ahí por la oportunidad, del equipo de la UAI por la oportunidad de presentar. Y si me ayudan con la presentación, si la muestran ustedes, creo que va a ir más rápido, así tomamos ese aprendizaje de la presentación de Mariano. Para empezar un poco, la idea de mi presentación va a hablar, como este espacio es de emprendedurismo y tecnología, voy a hablar un poco de tecnología y también de algún proceso de emprendedor que tengo, por lo menos inicialmente, que vengo hace más de 12, 13 años, y algunas cosas nuevas que también vengo incorporando en mi vida personal. Vamos a pasar al segundo slide, en donde les cuento un poco mi carrera. Como bien dijo Marian, ahí nos conocimos trabajando en Intel en el pasado. ¿Sí? Los dos hemos tenido la oportunidad de tener ese impacto que tiene Intel sobre la cultura de las personas, sobre el cambio de la vida de los ciudadanos. Pero yo empecé en el 95 trabajando en Unisys, más de 10 años ahí, después pasé por Hewlett Packard, Microsoft y actualmente en Intel.
Ahí abajo van a ver que existe un nombre que se llama Malbón. Soy emprendedor de Malbón, un restaurante y una panificadora que construí con mi hermano hace más de 15 años, que después vamos a tocar un poco de cómo es el punto de cambio que me hizo a mí poder modernizar y cambiar ese proyecto personal, llevando la experiencia corporativa y tecnológica que tengo después Vos de todos recordá, estos Hernán, que años. el chivo de Malbón tiene castigo, tiene un Lo, cargo, ¿no? lo vamos a pasar y gracias al equipo de la UAI que me lo permite. Están todos invitados a conocerlo y a seguirlo en las redes, por supuesto. Para cerrar este slide, últimamente estoy trabajando en el equipo de educación y gobierno de Intel a nivel mundial. Tengo todo lo que es la región de Latinoamérica. Vamos a pasar al segundo slide, en donde mi trabajo lo que hace todos los días es ver cómo con la tecnología crea un impacto en la vida de todos los ciudadanos. Es una frase que, como bien Mariano decía en su presentación, desde las corporaciones estamos tratando no solamente de trabajar sobre proyectos tecnológicos, sino sobre el impacto que esa tecnología nos da en las personas, ¿sí? No solamente es un objetivo económico y material, que sí, digamos, las compañías tienen, pero sino pensar en cómo tener esa compañía que no dañe la ecología, que desarrolle las personas, que genere oportunidades en quienes menos las tienen. Y parte de mi trabajo digamos, me hace muy feliz y por eso convivo lo corporativo con el emprendedurismo es que puedo emprender dentro de Intel. Yo puedo trabajar con gobiernos para generar impacto, para generar alguna situación que a mí me dé satisfacción también personal. Por ejemplo, algunos casos para contar. Voy a tener que ser muy rápido, pero voy a contar todo lo que pueda. Acá en Argentina hicimos el primer laboratorio de inteligencia artificial en la ciudad de Buenos Aires, donde junto con el gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Innovación y Secretaría de Educación, hicimos un laboratorio para preparar a aquellas personas que tienen conocimientos en tecnología, introducirlas en inteligencia artificial. Algo que nosotros, como hablaba Mariano, con todas las tecnologías, inteligencia artificial es clave para esta industria nueva que se viene. Otro proyecto interesantísimo es en la provincia de Buenos Aires, estamos implementando un proyecto que se llama Skill for Innovation, que genera esas habilidades culturales que mencionaba Mariano, por ejemplo, que están pasando en Microsoft, es cómo generamos ese impacto de esas habilidades que tienen que tener los estudiantes hoy para ese trabajo del futuro. Habilidades blandas, habilidades técnicas, es un proyecto que implementamos en esa escuela de Echeverría, técnica número 1 pública de Monte Grande, para que esos estudiantes de ahí empiecen a tener esas habilidades de cooperación, colaboración, trabajo en equipo, habilidades tan simples como presentismo, responsabilidad. Si hay unas métricas que en Estados Unidos se están trabajando en cuáles son las habilidades más requeridas en los trabajos. El presentismo es una de ellas. Miren qué básico que es, pero cómo tenemos que trabajar en las escuelas o en los posibles estudiantes y futuros empleados de estas compañías que sepan que tienen que llegar a un horario, que sepan que tienen que cumplir responsabilidades, que sepan que tienen que trabajar en equipo, que sepan que tienen que tener esas habilidades blandas de comunicación y todo eso para ser un empleado de ese futuro que hoy ya tenemos y de ese futuro que desconocemos. Vamos a pasar al próximo slide y pasamos al que sigue. Y acá empiezo a pensar por qué nos vamos a transformar o por qué nos estamos transformando. En la presentación de Jim Milton, él habló de la cuarta revolución industrial, de los datos, de la necesidad de estas nuevas tecnologías. Hay un impacto gigante que fue el COVID, ¿sí? Que nos impactó hace 2 años, y eso fue un punto de inflexión para todos nosotros, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas profesionales, de trabajar presencial a empezar a trabajar en forma híbrida, ¿sí? Hoy, por suerte, ya hablamos mucho más de esa hibridez o de ese presencial, esa forma presencial que estamos volviendo, ¿sí? Este es un evento virtual, pero podemos tenerlo, y en otro momento estamos en otro evento. Semana pasada estábamos en Perfil, en un evento presencial con expositores y gente virtual y gente presencial. Empieza a suceder toda esta hibridad y eso es parte de la aceleración que nos da el COVID. Hay cambio climático. Lo importante cuando todas estas compañías como Microsoft, Intel, empiezan a decir no generamos más carbono, importantísimo, digamos, dónde empezar a reducir el impacto ecológico que estamos teniendo estas compañías. Se piensa para el 2030 ser cero productor de carbono, Intel, y en varias de las compañías. Conectividad, algo hablaba Alejandro del tema de ese 80% de conectividad, la importancia de poder estar todos conectados, porque podemos hablar de escenarios híbridos, pero si no hay conectividad.
cómo vamos a poder tener escenario híbrido, ¿no? Y conectividad no solamente significa tener acceso a Internet, sino tener acceso de calidad, donde yo pueda consumir un video, donde pueda enviar información, donde pueda tener concurrencia. Por ejemplo, en las escuelas hoy tenemos un 70-80% de conectividad, pero solamente un 20% de las escuelas puede trabajar en forma concurrente. Entonces esa conectividad no es suficiente. Vamos a pasar al próximo slide. Y les voy a pedir que demos otro clic, por favor. Nosotros estamos acá como marca ahí, donde ya pasamos del carbono, la electricidad, a la computación y las comunicaciones, y hoy hablamos de la cuarta revolución industrial. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, hablamos de la fusión de lo físico, digital y biológico. Esos, digamos, por ejemplo, para un brazo, para un cuerpo, conectarlo, poder trabajar con ese brazo, poder generar información, todo lo que significa el Edge, el IoT, generadores de datos, y como bien hablaba Jim en su presentación, la importancia, y Marcelo también, perdón, la importancia de la gestión de ese dato, no solamente la creación, sino la administración de ese dato que se va a estar generando, que hoy ya se genera en puntos de accesos, ¿sí? En el Edge, y que se trabajan tanto con inteligencia artificial en el Edge como inteligencia artificial en los grandes data centers. Algunos casos, por ejemplo, nosotros procesamos mucho lo que es imagen en el Edge para poder evitar llevar tanta información a la nube y procesarlo en data center gigantes porque no podemos tener hoy todavía las comunicaciones que necesitamos. Entonces, el procesamiento de imágenes, de audio, de contenido lo estamos trabajando en el Edge. Cuando pensamos en un vehículo autónomo, ese vehículo autónomo trata de procesar lo máximo que puede a alta velocidad en el Edge y después trabajarlo con el cloud. La invitación es, esta cuarta revolución industrial ya está con nosotros, ya empieza a conectarse la robótica, la inteligencia artificial y la bio y nanotecnología, es lo que tenemos que empezar a prepararnos para trabajar en ese pronto futuro. Pasamos al próximo slide. Un poco lo hablé esto del dato, la importancia de ese dato. Seguimos pasando slide, voy a tratar de ir a algunas cosas importantes que quiero comentarles antes de que me eche Alejandro, porque Mariano habló más de lo que tenía que hablar. Pero bueno, esto siempre nos pasa. Un poco, creo que mis mensajes hacia la audiencia es que hay que aprovechar este momento, esta transformación que estamos viviendo, ¿no? Esta cuarta revolución nos va a dar una amplitud de oportunidades en un montón de proyectos, tanto en las empresas corporativas como en las que yo he trabajado y estoy trabajando, como en proyectos personales que también vengo desarrollando, ¿sí? Esta transformación digital es el futuro de hoy y es el nuevo futuro, va a seguir. Entonces, la invitación es involúcrense. Vamos a pasar al próximo slide. Algunos casos, cuando hablamos de qué significan esas transformaciones, digamos, pensamos en lo que está generando Tesla con esos vehículos autónomos, lo que genera Tesla con los proyectos de las casas sustentables con energía, ¿sí? Digamos, baterías inteligentes. Todo ese procesamiento de una casa inteligente que empieza a suceder ya es un hecho, ya lo podemos vivir, y los vehículos autónomos por supuesto también, pero todo eso va a seguir profundizándose. Cuando hablamos de IKEA, por ejemplo, el caso de la venta presencial a lo virtual, cuando eso se conecta, cómo ensamblar un mueble que yo compro y lo tengo que ensamblar en mi casa y estoy solo con todas esas piezas y no sé cómo hacerlo en forma de virtual, empiezo a trabajar metiéndome en entornos virtuales que me enseñan cómo armar eso. El otro día había comprado un lavarropas y tenía que conectarlo. Por supuesto que me decían, te asesoramos a conectar ese lavarropas. ¿Y qué me pasó, digamos? Digo, bueno, tengo un lavarropas, lamentablemente no soy experto en eso, y el lavarropas tenía dos entradas de agua fría y agua caliente. Y no sabía qué hacer con eso, ¿no? Digo, siempre fue con una sola manguera conectada al agua fría. El servicio que me daba la empresa que me vendió el lavarropas me dice, te ayudamos virtualmente a conectar. Desde mi celular me hicieron entrar a una videoconferencia y en forma futuro metaverso, podríamos decir, nos metimos en un escenario virtual donde yo les transmitía la imagen de mi lavarropa, la imagen de mi pared, y me iban marcando y indicando cómo instalar ese lavarropas, y lo pude hacer. No, algo que yo desconocía, lo pude aprender y lo pude trabajar en un entorno virtual. Eso gracias a la tecnología. Y algo que hablamos siempre en Intel es la computación ubicua. Esa computación ubicua lo que significa es que voy a trabajar desde cualquier dispositivo, ¿sí? Ahí me hacen un comentario de lo de dos mangueras.
es el primero que instala 2 mangueras, así que estoy aprendiendo. Y así van a pasar unas cosas, ¿no? Que yo desconozco por ignorancia de tratar esos temas. Pero volviendo al tema de lo ubicuo, desde cualquier dispositivo, en el Edge, yo voy a trabajar. Y cuando hablo de cualquier dispositivo, no es solamente una computadora, es un celular con una empresa que me vendió el lavarropas y me ayudó a meterme en un entorno virtual a instalar ese lavarropas. ¿Sí? Importante es, todas estas compañías empiezan a innovar y a conectar la tecnología con la vida nuestra, mejorando nuestra vida, digamos, haciéndome más fácil instalar mi lavarropas, haciendo que gente que esté más lejana poder tener trabajos de diferentes cualidades y calidades, y nos invita, digamos, a cada vez a cortar más las barreras. Vamos a pasar el slide. Y acá es un poco cuando me plantearon esta charla, conectar un poco mi vida personal emprendedora con la tecnológica. Como comentábamos, ahí está Malbón, yo estoy en Villa Crespo, es un restaurante que abrí hace 3 años con mi hermano, y veníamos trabajando de la manera tradicional, ¿no? Digamos, un restaurante con atención al cliente, ¿no? Digamos, venía un cliente, le vendíamos, lo atendíamos con un mozo, le producíamos lo que él nos requería atrás del mozo y todo eso. El COVID nos traspasó. El COVID nos hizo pensar que ya no podíamos vender de esa manera, teníamos que transformarnos, ¿no? Era un modelo de negocio tradicional donde atendía, donde cobraba en la mesa, donde tenía un menú físico, donde pasaban un montón de cosas. ¿El COVID qué hizo? Me cerró, primero, nos cerró, no podíamos atender más. Nos quedamos con más de 30 empleados que teníamos que pagar sus salarios y no le podíamos facturar a nuestros clientes para pagar esos salarios. Entonces empezó a surgir la idea de lo que era vender las cajas, que salieron en muchos lugares el proyecto de vender cajas a los vecinos. Y ahí empezó el problema, ¿y cómo vendemos una caja? No sabemos tomar un pedido. Nosotros vendemos con un mozo. Empezar a pensar cómo tomamos un pedido y nos hizo empezar a digitalizarnos, usar WhatsApp, usar Facebook, usar Instagram, usar todos los medios que tenemos digitales para poder comunicarnos con ese cliente que era nuestro vecino que hoy no venía más. Entonces, la conexión con las redes. Ahí empezar a entender cómo armar una herramienta para tomar el pedido y hacer esa toma de pedidos, la inteligencia de la producción de la caja. Hacíamos tal vez 200, 300 cajas por día. Entonces, todos esos pedidos que venían desarmados, conectarlos, hacer inteligencia de datos de a quién le corresponde a cada medialuna, a quién le corresponde cada croissant, a quién le corresponde mi producto. Y no solo eso, es después cómo hacer la ruta de entrega. La inteligencia de cómo dibujar una ruta de entrega. Y como último, en este proceso, algo que nos pasó es cómo le cobramos a ese cliente. Recuerdan ustedes que todos teníamos miedo de tocar la plata. No queríamos tocar la plata porque pensábamos que nos íbamos a contagiar el COVID por tocar el billete de una persona que nos entregaba. Entonces empezamos a conectar los medios de pago, las tarjetas, Mercado Pago, todos servicios que estaban en el restaurante pero no estaban tan digitalizados en nuestros sistemas. Y por último, aprendimos que algo que decía Mariano en su presentación que le pasaba a Microsoft, que le pasa a Microsoft, también le pasa a Intel, es el trabajar en equipo, cooperar. Ahí van a ver que hay otras marcas, Salgado, una fábrica de pastas, Hasta la Masa, un restaurante que fabrica tartas, La Fuerza, que fabrica bebidas alcohólicas, y ABC, que era el medio de comunicación que usa el barrio. Entre nosotros 5 empezamos a trabajar en equipo. Éramos competencia porque estábamos a 2, 3 cuadras y empezamos a trabajar en equipo para ver cómo sobrevivir esa pandemia. Teníamos reuniones de trabajo, unimos sistemas y empezamos a trabajar de una manera diferente a la que era la habitual. Todo un esfuerzo, un aprendizaje, y este proyecto que hoy, digamos, agradecemos a esta experiencia que tuvimos que nos ayudó a digitalizarnos, a cambiar nuestros medios de pago, a comunicarnos con nuestras nuevas redes sociales, que lo usamos mucho más proactiva como que antes solamente era un posteo, y a trabajar de forma cooperativa y colaborativa, juntándose 5 dueños a pensar cómo sobrevivir una pandemia. Eso para mí fue mi transformación personal y lo que nos permitió llegar hoy a que el restaurante siga funcionando y se pueda ir expandiendo. Les quiero mostrar un siguiente video, ¿sí? A ver si logramos que pueda andar bien. Invitarlos a verlo.
Perfecto. Y ahí pasamos al último slide. Algo que me gustaría dejarles es, yo soy un apasionado de la tecnología, más de 27 años trabajando en diferentes compañías, pude ser emprendedor también, y todo lo que me pasa en mi vida es no arrugar e ir para adelante siempre, ¿sí? Y hay un montón de oportunidades que nos pueden llegar, es solamente soltarse y probar, y digamos, si lo podemos hacer con la tecnología, creo que el impacto es mucho más rápido y, digamos, más cooperativo hacia otras personas. Así que los invito a todos que busquen su proyecto, sea dentro de un Intel, un Microsoft o la empresa que consideren, o con proyectos personales, a poder lanzarse, cooperar, hablar, colaborar, y la tecnología va a ser un gran facilitador para todo eso. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Dicho sea de paso, vos sabés que fui a Marlboro un par de veces y siempre comí muy bien, así que lo recomiendo, sobre todo ahora que todos tenemos el descuento Amigos de la UAI. Bueno, vamos a nuestro tercer panelista, el hombre que viene desde el emprendedurismo puro ahora, Juan Pablo Gorgas de Just Mar. Hola, Juan Pablo. Hola Alejandro, gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar el caso práctico de JustMart. Bueno, entonces, como les decía, les voy a compartir este caso que es mi caso, porque toda la vida me dediqué y trabajé en relación de dependencia, soy ingeniero en sistemas de información, trabajé siempre en el rubro de la logística, como decías, en Brasil, estuve en Argentina y en Sudáfrica, y hace unos 4 o 5 años decidí emprender y encarar un proceso en una industria que es bastante particular y que le hace falta una transformación. Así surge JustMart y lo que llamamos la evolución del supermercado. Imagínense un poco que los productos que consumimos en forma habitual y repetitiva nos llegan en forma programada y automática. ¿Qué tipo de productos estamos hablando? Estos que consumimos en forma habitual. Productos de almacén, lácteos, frescos. Prácticamente el 80 al 90% de lo que consumimos en el supermercado lo hacemos en forma habitual y repetitiva. Y eso da pie a una transformación. Así como en su momento íbamos al almacén o a la tienda, hacíamos la fila primero, nos atendían y pedíamos las cosas que necesitábamos y nos íbamos. Eso dio lugar al concepto de supermercadismo tradicional o autoservicio, donde ahora entramos directamente, no hacemos ninguna fila, nos servimos nosotros y después pasamos por caja. Pero ahora la tecnología permite disrumpir eso de nuevo. Primero, no hace falta ir físicamente, puede ser todo digital. Y segundo, el mercado puede ser inteligente. El mercado puede saber lo que yo consumo, no hace falta que yo lo levante. Y eso da lugar a lo que nosotros llamamos el concepto de autoentrega. Ya no es más autoservicio, sino autoentrega. Esos productos que consumimos en forma repetitiva y por necesidad, que nos lleguen en forma programada y automática. Y para eso, uno de los conceptos fundamentales es el tema de los patrones de consumo. La plataforma, todos tenemos patrones de consumo, ¿no? La plataforma lo que hace es aprender estos patrones de consumo. ¿Qué productos consumo? ¿Cada cuánto los consumo? ¿Cuál es mi forma de selección de los productos? Si los selecciono por precio, si los selecciono por calidad, si los selecciono por marca. ¿Cómo es la estacionalidad de mi compra? ¿Consumo lo mismo en verano que en invierno, que en las fiestas, en mis cumpleaños, etcétera? Todo eso hace un patrón de consumo complejo que el sistema lo va aprendiendo, a tal punto que puede producir para cada semana
¿qué es lo que voy a necesitar? Si eso lo sumo al concepto de entrega programada, donde yo puedo elegir qué día de la semana me queda más cómodo, por ejemplo, jueves a las 6 de la tarde, todas las semanas me llegan los productos para la semana. Y si a eso le sumo otro concepto nuevo, que es conectar a las marcas directamente con los consumidores. ¿Qué pasa? Hoy se hace a través de una compra-venta. Las marcas o los fabricantes venden a un supermercado y el supermercado le vende al consumidor final. Acá lo que proponemos es que el mercado sea un servicio que conecta a las marcas con el consumidor final sin necesidad de esa compra intermedia que agrega un montón de recursos, costos y ineficiencias, ¿no? Esos tres conceptos hacen a lo que sería la transformación digital del supermercado. El concepto de autoentrega, el canal inteligente, el canal como servicio y la conexión del consumidor con el productor en una forma mucho más directa. Ahora, les cuento que esta visión, esta disrupción, esto que estamos intentando lograr, cuando lo vamos a llevar a la práctica, nos encontramos con un mercado que está bastante complicado y donde solamente, después de pandemia, solamente el 3% de las ventas se hacen en forma digital. Entonces, empezamos a meternos y vemos cuál es el problema. Claro, la experiencia de compra es muy mala por ahora. Compras los productos y un 25-30% no está disponible al momento para la entrega. O sea, estás comprando fotos. Te cortan la cadena de frío, la calidad del producto se pierde y no tenés un horario de entrega o una ventana lógica, te quedas esperando. Y para hacerlo aún peor, para el que lo hace, es económicamente inviable, porque tiene que hacer todo el trabajo. Ahora el canal o el mercado tiene que preparar los pedidos, tiene que escanearlos, pasarlos y llevártelos a tu casa. Y eso es todo un costo que antes estaba del lado del consumidor. Y como lo están haciendo de forma altamente ineficiente, no dan los números. Y eso es lo que hace que esto se quede en el 3%, ¿no? En un mercado que es enorme, gigante, no tiene techo, pero también es un mercado que está plagado por sobrecostos, desperdicio, hay un montón de ineficiencias y problemas logísticos, y todo eso lo estamos bancando de alguna forma con abusos, o se están bancando por abusos. Abusos a los proveedores, abusos a los productores, abusos a los mismos repartidores. Es como que se ha generado un modelo ganar-perder. Para que uno gane, alguien tiene que perder. Entonces, en esta gran visión nos dimos cuenta que había cosas que resolver primero. Y principalmente conceptos de logística y conceptos de eficiencia. De tal forma que permitan que ese canal digital sea viable económicamente, sea rentable, pueda ser masivo y pueda brindarse un servicio que sea de calidad o técnicamente correcto. Para eso armamos un equipo formado por multidisciplinario. Tenemos administradores, gente con mucho conocimiento en logística, tecnología y comunicaciones. Y los puntos fuertes que estamos resolviendo son los centros de distribución estratégicamente ubicados y diseñados para que toda esta preparación sea óptima y todos estos tiempos y recursos sean los mínimos, visibilidad de stock, para que cuando uno compra desde la app o desde la plataforma, los productos que se están viendo, haya un stock atrás realmente para poder entregarlo y no haya estos faltantes continuos. Planificación de rutas para que un entregador pueda hacer la máxima cantidad de pedidos en el mínimo tiempo posible, haciéndolo eficiente. Transporte refrigerado mixto con seco, porque claramente si vamos a transportar frescos y congelados, no podemos cortarle la cadena de frío, pero tampoco podemos enfriar un producto como galletitas que se humedece. Tecnología multipicking, eso significa que en vez de preparar un pedido a la vez, tenemos la capacidad de preparar 15 canastos en simultáneo, haciendo que el proceso de picking y preparación sea ultra eficiente y los recursos necesarios sean los mínimos. Y después todo lo que es gestión de lotes y desperdicio, manejando por sistema las fechas de vencimiento y haciendo que esos productos que están próximos a vencer puedan salir y ser vendidos antes de ser desperdiciados o tener que ser de alguna forma descartados. Ahí les muestro algunas fotitos, algunos conceptos logísticos se entienden. Por ejemplo, los canastos ya salen preembolsados, un dispositivo de piqueo tiene 15 canastos que se transportan en simultáneo, los lleva una persona.
el piqueador utiliza tecnología que le permite saber cuál es el producto siguiente que tiene piquear, que está más cerca para completar esos 15 canastos, y les permite escanear estos productos para asegurarse que no haya errores, porque hay muchos productos que son muy similares y la única diferencia es el código de barra prácticamente. En qué canasto hay que ubicarlo y el escaneo del canasto para evitar errores. Y ese mismo canasto se cierran las bolsas y con mínimo handling, que llamamos en logísticas, cada vez que tocamos un producto le agregamos costo, ese canasto se sube a la camioneta con un sistema de ruteo. El repartidor sabe a todos los puntos que tiene que llegar y en qué orden para que esa trayectoria sea la mínima. Y como podrán ver en las fotos, cada camioneta tiene una unidad que diseñamos, que es una especie de heladera con un motor inverter de ultra bajo consumo que se conecta al sistema eléctrico del vehículo y permite que los frescos y congelados nunca pierdan la cadena de frío. En ese sentido, con un centro en Córdoba, estamos atendiendo toda Córdoba y ciudades aledañas, y con un centro de distribución en Buenos Aires, estamos atendiendo prácticamente todo Cava. Tenemos más de 80.000 descargas, más de 20.000 usuarios registrados y más de 3.000 clientes. Y por supuesto, hemos hecho un montón de ruido en los medios. Fuimos Startup del Año en 2021 de la Punto a Punto. Y lo que quería dejar un poco como conclusión es que muchas veces en este camino de la disrupción, de transformar una industria, tenemos que frenar a veces y resolver problemas o dolores, puntos de dolor que son más mundanos o más cercanos al presente, para después poder en base a eso catapultar nuestra disrupción o nuestro gran cambio y transformación. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Clarísimo todo, muy interesante. Aplicación y plataforma. Bueno, caballeros, nos toca ahora empezar con las preguntas. Yo tengo acá un par de preguntas pensadas. Una de ellas es, ¿cuáles creen que son las habilidades que hoy tiene que tener un dirigente, un funcionario, un líder de una empresa digital? Que tanto sea de una gran empresa, una gran organización, como en el caso de Intel, Microsoft, o un emprendimiento digital, como en el caso de Juan Pablo. ¿Cuáles son las habilidades, los skills? ¿Qué es lo que hay un montón de alumnos hoy siguiéndonos de la UAI y de otras universidades? Hay un montón de gente joven que está orientándose, pensando en la economía de la información, en el sector TIC. ¿Qué tips, qué consejos les darían ustedes? Empezamos en el mismo orden que hablamos. Mariano. Bueno, la verdad que muy buena la presentación de ahí de los dos, mis compañeros de panel, la verdad, muy buenas presentaciones. Hablando de las habilidades, igual que vos habías dicho, Alejandro, al comienzo de la charla, la verdad que en términos de potencialidad que tenemos en Argentina, en términos de habilidades en esta economía digital, son enormes. Yo no sé si somos realmente conscientes de los muchos y buenos recursos que tenemos en Argentina. Algunas de las habilidades que requieren los líderes en esta economía digital son, uno, liderazgo tecnológico, la capacidad de comprender estos cambios que están dándose en el negocio y en la tecnología. Número dos, agilidad en la gestión. Como decíamos antes, la única constante es el cambio. Entonces esa capacidad de poder todo el tiempo tener ese growth mindset, esa mentalidad de crecimiento, de poder todo el tiempo adaptarse al cambio, es fundamental. La gestión y la ciencia de los datos. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas que nos generan datos y recopilan la información, pero tenemos que saber utilizarla para tomar las mejores decisiones. Liderazgo en inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial todos los días, pero realmente tener las habilidades que sepan cómo manejar ese algoritmo para la mejor toma de decisiones es fundamental para lograr los resultados comerciales. Otro importante, la narrativa. Hablamos antes, le decía en la presentación, comunicar. Bueno, no sirve nada que el líder o la persona que toma las decisiones la sepa, sino que la comunique y que todo el equipo esté al tanto de los cambios y la tecnología que se viene. Y por último, la gestión y la innovación. La capacidad de introducir, gestionar y completar los procesos que, de vuelta, son todo el tiempo cambiantes. Entonces,
Esas son por lo menos algunas de las habilidades, estas 6 habilidades nuevas que vemos en los líderes de la economía digital. Gracias, Mariano. Hernán. Ahí, mira, sumo algunas, yo me lo ordené para poder transmitirlo prolijo, ¿no? Digamos, y me lo escribí y se los voy a leer. Los líderes de proyectos en la economía digital tienen que ser capaces de innovar, pensar críticamente, colaborar, saber comunicarse y negociar, y por supuesto manejar bien sus destrezas tecnológicas como la programación. Saliendo de lo escrito, para mí hay que entender y soportar la frustración. Creo que una de las cosas que más aprendo día a día como emprendedor es la frustración de cuando pasan esas cosas que no me espero o cuando no las puedo controlar. Esa es una que es súper importante. La otra es tratar de hacer equipo siempre, ¿no? Digamos, siempre vamos a tener diferencias como socios, digamos, en otros emprendimientos que tengo también hay otras diferencias y tolerar esa discusión y negociación que dice ahí es clave porque si uno se empaca y no avanza, pierde el proyecto, ¿no? Digamos, y vamos a tener siempre problemas. Y creo que el otro punto es adecuarse a la tecnología, tratar de leer, estudiar, pensar y todo el tiempo, digamos, estar revisando lo que se viene. Y me queda una última que lo dije en la presentación y que está siendo clave, que son las habilidades básicas, como decir, presentismo. Habilidades básicas como respeto, habilidades básicas como, no sé, todo lo que necesitamos que todos lo hacemos para nuestras vidas, llevarlo a ese proyecto o a esa empresa. Si no llegamos a tiempo, la empresa no produce. Si no cooperamos, si somos éticos y responsables y comunicamos bien con nuestros pares, fracasamos. Un poco mi experiencia. Juan Pablo. Bueno, yo reforzaría un concepto, una habilidad que hay que cultivarla, porque nosotros venimos generalmente de esta digitalización, de decir, bueno, ¿cómo se hacen las cosas? ¿Cómo puedo automatizar esto? Y terminamos haciendo lo mismo que hacemos manualmente, pero le agregamos tecnología, le agregamos cámara, le agregamos datos. Pero lo que está súper interesante es cuando decimos, che, lo voy a hacer totalmente diferente, me voy a olvidar de lo que hay y voy a hacerlo totalmente diferente. Y ahí es donde la tecnología realmente puede brillar, porque realmente nos ayuda a ese proceso de transformar y no solamente digitalizar. Y ese mindset es algo que hay que cultivar, hay que estar constantemente pensando, no quiero hacerlo igual, lo quiero hacer totalmente diferente y cómo puedo aplicar la tecnología para que eso ocurra. Eso creo que es, el que lo puede desarrollar es oro en polvo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a la siguiente pregunta que tiene como ustedes lo merecen y por sus capacidades, cada uno me va a contestar con alguna variante. ¿Cuáles son las 3, 4, 5? No vale que me digan todas las tecnologías 20. Quiero que hagan el esfuerzo de pensar en las 3, 4, 5 tecnologías más disruptivas. Vos, Mariano, en educación, si estás de acuerdo. Vos, Hernán, en gobierno, si te gusta. Y Juan Pablo, por supuesto, en logística. ¿Cuáles son las 3, 4, 5? No vale nombrar 20 tecnologías, hay que elegir las que ustedes creen que son más importantes en educación, en gobierno y en logística. Si estamos listos, arrancamos ya con Mariano. Bueno, repito, la inteligencia artificial y aplicada en la educación, después de la pandemia empezamos a notar de que cada vez también empezaba a haber algunos desafíos emocionales en los alumnos y docentes. Entonces empezaban las áreas de los escritorios o los desks que recepcionaban preguntas y pedidos, empezaba a subir esa demanda de preguntas y necesidad de ayuda psicológica. Bueno, a través de la inteligencia artificial y machine learning, muchas de las preguntas y muchas de las necesidades se pueden canalizar a través de bots, para que no tenga que estar una persona del lado de la universidad o del colegio tipeando una respuesta todo el tiempo o atendiendo telefónicamente una respuesta todo el tiempo. Bueno, la inteligencia artificial está ayudando en eso. Está ayudando también en predecir la carrera de los alumnos.
cuáles son los alumnos que tienen algún área para mejorar, cuáles alumnos que tienen alguna destreza o alguna habilidad superlativa que requeriría otro tipo de capacitación. Entonces, yo creo que en educación, digo, en todos los ámbitos de la vida, la inteligencia artificial está tomando mucha relevancia, pero en educación destacaría esos dos modelos de uso. Gracias. A mí ahí, Hernán. Ale, lo que me está quemando la cabeza, y te lo voy a decir, a modo personal y profesional dentro de Intel, el tema de blockchain, ¿sí? Digamos, y lo que se va a venir o se está viniendo conectándolo con gobierno de todo lo que es los datos abiertos en el blockchain o cerrados, o depende cómo, pero Sí, sí, sí. compartidos, ¿sí? En donde me imagino un caso. Identidad autosoberana, creo que es una de las cosas más disruptivas que tenemos, porque es Web3, ¿no? Y bueno, ahí nos fuimos a otro congreso, un congreso sobre Web3, Marcelo, cuando quieras. Si querés, eso es lo que yo me imagino que es el próximo paso. Creo que hay algo ahí con el tema que, imaginémonos yo como ciudadano, que tengo un celular, que tengo una computadora, que tengo una vida física y una vida digital conectada en el blockchain, en donde ya el gobierno, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la detección de mi QR, conozca mi estado de salud, conozca mi obra social, conozca mi edad, conozca mi cédula de registro de conducir, conozca si pagué las patentes, todo esa conexión de lo digitalizado con el blockchain es para donde estamos, me parece, yendo a caminar, y es para donde me parece que hay una oportunidad gigante de los gobiernos empezar a utilizar blockchain para tener todo interconectado y que sepan que Hernán es Hernán en esa web 3.0, con esos datos seguros y todo eso. Por ahí es donde a mí me parece que vamos a tener mucho en poco tiempo. Gracias, Juan Pablo. Te animás con logística, sí, claro. Sí, primero e-commerce, porque ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos? Cuando digitalizamos el supermercado, más de 10.000 productos, la verdad que elegir 10.000 productos desde una pantalla o desde un celular es bastante complejo, no es de alguna forma simple, y es muy poca información la que ves al mismo tiempo. Entonces ahí el metaverso creo que va a permitir digitalizar de alguna forma o hacer más inmersiva la experiencia de compra y poder tener visual de un poco más de productos en paralelo, ¿no? Y no de Incluís ahí realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta. Sí, si vas a comprar una zapatilla, de repente no te hace tanto falta porque vos la zapatilla la ves en una pantalla, pero cuando tenés que elegir 10.000 productos con una pantallita que muestra de A5, la verdad que se vuelve complejo. Esa visión 360 nos permite que esa inmersión y esa experiencia de compra sea mucho más ágil y mucho más práctica. Eso por un lado. Y lo que es logística, y pensemos que un vehículo eléctrico autónomo con una ruta ultra eficiente puede reemplazar muchísimos viajes de personas que están yendo en su vehículo individual a hacer las compras al supermercado, por ejemplo, y los niveles de consumo y contaminación que eso genera son totalmente diferentes, ¿no? Entonces ahí veo dos tecnologías súper potentes, ¿no? Y un resultado ambiental muy favorable, y de tráfico, etcétera, etcétera, en las ciudades, ¿no? Gracias. Si ustedes están mirando, nuestros panelistas, Hernán, Mariano y Juan Pablo, el chat, las preguntas del público, más que preguntas, son otras conferencias en paralelo, muchas de ellas, con gran nivel de conocimientos, digamos. Me cuesta encontrar las preguntas, son casi todas asertivas, ¿no? Todas nos explican y nos Ale, ahí, cuentan mira, algunas cosas muy, muy interesantes, pero una en particular me parece importante, que es dos de ellas en particular, los impactos laborales, que hay mucho miedo a la pérdida de trabajo, al cambio del trabajo, a los salarios, el impacto que la tecnología puede tener en el trabajo, esa es una, y piensen un segundo quién de ustedes tres la quiere contestar para que estemos en tiempo. ¿Quién se cree que tiene algo más interesante o que le gusta contestar esa pregunta? Dos preguntan por qué pasa con la formación de ser emprendedor, ¿no? En Argentina salvo algunas universidades muy particulares, o algunos colegios secundarios privados, no se ve que emprendedurismo esté dentro de la currícula. ¿Es necesario? ¿No? ¿Habría que hacerlo? ¿Tiene que ser una educación en paralelo? ¿Tiene que haber, no sé, Junior Achievement, etcétera, grupos que
den esas charlas y el que quiera asista, o tendría que estar en la educación formal. Y por supuesto, en la educación formal debería entrar también los conocimientos de robótica, automación, programación, o simplemente una alfabetización digital que permita ser usuario. ¿Tengo que aprender a programar en primario y secundario o tengo que tener una buena alfabetización? Son 3 o 4 preguntas. ¿Quién quiere contestar la del impacto en el trabajo? Yo contesto una Pablo, partecita. dale. Dale. Bueno, dale. ¿Qué pasa? Claramente el tipo de trabajo va a cambiar. Si vamos a hablar de vehículos autónomos, eléctricos, de transporte de cargas, y el camionero puro no tiene un lugar. Va a demorar varios años posiblemente, pero claramente se van a transformar estos puestos de trabajo y van a desaparecer algunos, pero aparecer otros nuevos reemplazando el anterior, ¿no? Porque todos estos vehículos que van solos, de alguna forma, también hay que coordinarlos y hay que gestionarlos, ¿no? Pero no hay que manejarlos más. Okay. ¿Quieren agregar algo, Mariano y Hernán? Sobre No, el tema ahí para complementar lo que dice Juan Pablo, y digo, esto no es la primera que pasa. Cuando fue la Revolución Industrial del vapor, también se pensó de que iba a desaparecer el trabajo. En los 80 con las computadoras también pensaba que las máquinas o las PCs iban a reemplazar al hombre, y la realidad no es que, y ahí trato de ser optimista, no es que la tecnología digital va a reemplazar el trabajo en hombre, sino que va a generar un montón de nuevos puestos de trabajo. Lo que tenemos que estar, digo, y ahí me pongo en la parte de educación, tenemos que estar preparados. Hernán. No, sumo. Ahí todos sabemos la demanda que hay hoy de gente con capacidades en tecnología, ¿no? Digamos, hay como 7.000 puestos anuales, ¿no? Se salen todo el tiempo estadísticas desde Argentina que se requieren muchas personas con habilidades tecnológicas. Creo que, como dijeron ambos, se van a generar nuevos trabajos y nuevas oportunidades. Hay que saber leerlas y transformarse a esas, ¿no? Digamos, a cuáles van a aparecer para mí. Es el desafío de todos. Y que nos gusten, ¿no? También. Yo creo que claramente va a haber impactos de corto, de mediano y de largo, totalmente distintos, y también habría que, para no hablar así, ¿no? Al estilo bar, sobre los temas de los impactos, hay que pensarlo también separado. Una cosa es cuantitativo, impacto de cantidad de gente trabajando, en algunos sectores va a ser menos gente, porque la automatización va a necesitar menos gente en algunas tareas que se van a modificar, skills y habilidades que van a ser necesarias, pero también van a aparecer puestos nuevos, trabajos nuevos. O sea, community manager hace 20 años no existía, ¿no es cierto? El que hoy, servicio técnico, el que va y cuando se corta la fibra óptica, la suelda, la fusiona de vuelta, eso es una tarea técnica, un oficio que no existía. Entonces, va a haber nuevos puestos que van a desaparecer, y puestos que van a seguir estando, pero van a ser totalmente transformados, y además creo que va a haber una cantidad de puestos absolutamente híbridos, donde la cosa no va a ser estudiar sistema o estudiar administración, va a ser cubrir con las dos manos los dos aspectos y algunos más. Ahí recomiendo The Rise of the Robots, el auge de los robots, de Michael Ford, y por supuesto Brinfield, Sonny McAfee, dos grandes profesores del MIT, Carrera contra la máquina. Son dos textos que están en castellano además, con excelentes autores y que dan una mirada muy completa de esto del impacto del trabajo. Tenemos unos minutos más para ir con la otra parte, esto de qué formación hay que darle a los chicos en Argentina, primario, secundario. ¿Qué formación tecnológica? ¿Por dónde creen que pasa, ¿no?, esta transformación en la base de la educación formal? ¿Empieza Mariano? Experto en educación, te toca a vos, Mariano, me parece, arrancar acá. Ahí creo que decías algo, Alejandro, y hay un término también que escuché en el foro de educación de perfil, que la programación probablemente sea en los próximos años, los que no conozcan de programación sean los próximos analfabetos. No sé si llevarlo a ese extremo, pero sí el conocimiento en tecnología. Primero, obviamente, conocer las herramientas, digamos, las herramientas iniciales o el pensamiento computacional, como se le llama, tener esa iniciación en el acercamiento a la tecnología, es clave que lo empecemos a hacer, no en los últimos años de la carrera universitaria, sino ya desde la educación inicial, y en tratar de despertar a través de la robótica, programación, esa vocación por la tecnología, digo. Tenemos que trabajar desde la educación inicial y acompañar a los alumnos en todo el proceso, desde primaria, secundaria, ayudar a que la tecnología sea parte del aprendizaje. Y ahí decían, no es
la virtualidad o la educación híbrida no es lo que hacemos en el aula, hacerlo en la computadora, sino utilizar las herramientas de la tecnología en el proceso de aprendizaje. Entonces, sí vamos a aprender de nube, obviamente, vamos a tener que aprender de inteligencia artificial, de robótica, de blockchain, ¿qué otra más? A ver, realidad virtual y aumentada, Internet de las cosas, también es otra tecnología. Digo, son muchos conceptos, por ahí no voy a entrar en cada uno, pero creo que deberían ser ya parte a esta altura del partido, parte de los programas o la currícula de educación formal. Bueno, si seguimos teniendo tantos paros y tomas, el tema es que no van a entrar, porque yo me encuentro en todas las universidades donde estoy con un nivel cada vez más bajo de comprensión de textos, de manejos matemáticos básicos. Digo, no es que no saben inteligencia artificial, no saben leer y comprender un texto o redactar y comprender o poder comunicarlo. Entonces a mí me preocupa todavía más la currícula antigua, ¿no? El viejo Trivium y Quadrivium. Me sigue preocupando eso. Por supuesto, creo que hay que incorporar programación como lógica, como una materia que te abre la cabeza y te haga entender que todas las cosas, ¿no?, funcionan en base a un programa en general, no necesariamente porque todos tengan que aprender a programar. Alguien decía ahí, con la cantidad de búsquedas, el 2-3% de los puestos laborales son puestos del sector tecnológico, así que todavía hay una cantidad de búsquedas que son de otras categorías, pero es lo que insisto, en todas las otras categorías necesitas tener un grado de alfabetización, o sea, no puede ser que un empleado trabajador de oficina no sepa manejar un procesador de texto, una base de datos, una planilla de cálculo, digamos, ¿no? No estamos hablando de aplicaciones específicas, sino de conocimientos más transversales. Estamos a 2-3 minutitos de cerrar, entonces yo diría, y si hacemos una ronda de palabras de despedida, no digo que digan adiós, o chau, hasta luego, no, digo que digan algún concepto que les haya quedado y tengan ganas de comunicar en muy pocas palabras y en muy pocos minutos para que les quede grabado a nuestro público, a nuestros colegas que están acá presentes, y a los jóvenes. Y los notan, alguien me dijo, no somos todos jóvenes, algunos somos mayores acá. Está muy bien, está muy bien. La voz de la tercera edad saltó ahí. ¿Te animás, Mariano, a hacer? Bueno, yo la realidad digo, y entiendo los desafíos de la educación actual, ¿no? Y la coyuntura y las tomas y todo esto, pero sigo siendo optimista. Creo que en Argentina el potencial que tenemos de demanda de habilidades digitales y los talentos que tenemos en Argentina y la economía del conocimiento creo que es una oportunidad única y depende de nosotros que se convierta en una realidad. Yo digo, trato de dejar este mensaje viendo el vaso medio lleno, optimista, para darnos cuenta que en Argentina tenemos que ser conscientes del potencial que tenemos, digo, y en este foro sobra talento, por eso digo, es una oportunidad que tenemos que llevar adelante. Pero no depende de una empresa, de una universidad o de un gobierno, depende de la sociedad toda. De acuerdo, lo que pasa es que a veces los gobiernos controlan una enorme parte de nuestra vida, además del 70% de lo que gastamos, consumimos y trabajamos y ganamos. Entonces, es muy importante en estos países tan desbalanceados respecto de la libre individual actitud y libertad, es importante que los gobiernos sean un poco los que ayudan en este movimiento top-down, ¿no? Así que es responsabilidad de todos, pero de algunos es más responsabilidad. Nuestra responsabilidad es lograr que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer. Hernán. Ahí, bueno, digamos, no quiero entrar en ese terreno, No, eso entro yo porque soy moderador y grande y me doy sí, muchos lujos. No, pero te lo voy a acompañar con algo. Creo hay algunas cosas que aprendí en mi carrera, que es, a mi jefe yo no lo elijo, ¿sí? Y a los políticos tampoco. O elijo un poquito, pero no los puedo cambiar con mi voto solamente, ¿no? Y en ese sentido, cuando pienso en mi carrera dentro de una empresa, sabiendo que tengo un jefe que no voy a elegir, trato de evitar frustrarme, trato de empujar hacia abajo, hacia mis pares y hacia arriba con mis ideas y con mis proyectos, ¿sí? Entonces creo que parte de mi desafío siempre personal es cómo me adecuo a esa situación sin dejar de ser lo que quiero ser y cómo quiero ser en ese lugar. Tengo discusiones con mi jefe y muchas veces le digo lo que yo pienso aunque no le guste, trato de hacer eso. Y lo mismo cuando pienso que espero que los gobiernos o la Argentina me ayude, entiendo que no lo voy a poder modificar y trato de superar con todas las herramientas que pueda tener
aunque muchas veces me termino frustrando. Y siempre lo que digo es, me voy a frustrar, me voy a dormir, me levanto mañana y mañana empiezo de vuelta para poder sortear ese problema, ¿sí? Así que creo que ese es el desafío. Y leí mucho el tema de tecnología. A mí me encanta la tecnología y todo eso trato de ver cómo me facilita todas estas cosas. Muy bien, contesto ahí un par de preguntitas. Me pedían que repita el nombre de los libros. Juan Pablo, me parece que todavía no escuchamos tus, por hoy, Dale. últimas palabras. Yo diría para los emprendedores que hay toda una movida muy fuerte de transformación digital. Y se le está dando mucho hincapié a la transformación digital. Y a las plataformas o a los sistemas que son 100% digitales. Pero la realidad es que las grandes transformaciones generalmente atrás tienen productos, tienen cosas físicas. Y ahí hay que darle bolilla. Cuando hay cosas físicas, de alguna forma hay logística. Así que de alguna forma estos cambios digitales tienen que en algún momento traducirse o volcarse en logísticas mucho más eficientes y terminar de resolver los problemas logísticos para poder realmente sacarle el máximo provecho. Les dejo eso para los futuros emprendedores. Gracias, Juan Pablo, gracias, Hernán, y gracias, Mariano. Mis palabras de cierre son las que deben ser. Muy buenos días a todos y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, estimado doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias, realmente excelente su moderación como siempre, excelente la participación de los panelistas, realmente ha sido un gusto. Así que vamos a invitar al doctor Marcelo de Vicencia, que ya veo que se ha sumado, para así Sí, hacemos Edgar, la la foto del verdad, final, Marcelo. sí, gracias. Bueno, Alejandro, realmente te has lucido, bueno, siempre te lucís, pero creo que esta vez, realmente creo que la temática, tanto Mariano como Juan Pablo como Hernán, realmente coordinaron y hicieron de esta hora y media realmente unos minutos. Creo que todos nos quedamos con ganas de más. Y yo quisiera solamente mencionar por lo que se viene, que las máquinas y la tecnología en cierta forma está transformando nuestro contexto, nuestro espacio de confort, y probablemente no sea muy amigable, pero realmente deberíamos darles oportunidad a esa tecnología porque los que realmente hemos empezado a abrazarla fuertemente y considerar una social, han permitido realmente hacer cosas que eran impensadas. Juan Pablo, realmente gracias y esperamos que este emprendimiento JustSmart se convierta en el 12º unicornio de la Argentina, un nuevo emprendimiento, una nueva fintech. Hernán, como siempre, amigo, siempre acá disponible con el tema de Intel y realmente con los emprendimientos. Una persona, es decir, son aquellos, Alejandro, que llamamos emprendedores seriales, ¿no? Que todo es un emprendimiento. Y Mariano, realmente a quien lo conocimos en Amazon, después lo conocimos en distintas instancias, realmente es un orgullo que es decir, que esté en manos de personas como vos el tema de lo que es el apoyo a la educación, porque realmente no solamente entienden de tecnología, sino que entienden realmente de lo que nosotros o que la sociedad necesita. Entonces, creo que ahí de esa forma vamos a poder transformar también el gobierno, que como decía Hernán, capaz con un poquito de votos podemos cambiar, pero realmente es muy difícil, pero creo que haciendo esto vamos a poder hacer mucho más. Bueno, lo que se viene, Edelmar, se viene ahora robótica, se viene la entrega de premios del CityTN. Primero, claro, doctor, primero vamos a pasar realmente agradeciendo nuevamente al distinguido panel. Vamos a realmente ingresar en el segundo bloque, en los siguientes bloques, a entregar los premios, pero todavía le queremos comentar a la gente que vamos a hacer una encuesta para que puedan emitir opinión sobre realmente el bloque que acaba de terminar, así que ya la veo en pantalla, pueden completarla directamente, u otra forma, recuerden, es utilizando el icono de votaciones que se encuentra al final de la pantalla. También, mientras ustedes completan las encuestas, les recuerdo igual que no deben dejar de tuitear, ¿no es cierto?, al @City, #City, y así participar por $1.000.000 en premios
que se sortearán a lo largo del Congreso. En el inicio de cada módulo, como es costumbre, avisaremos del hashtag correspondiente para poder participar por los premios del bloque, donde habrá 2 ganadores. Se informará por Twitter la división de los premios entre los asistentes que más tuitearon, y al cierre del evento, recuerden, tendremos otro sorteo especial con 2 grandes premios, 2 notebooks de ESO Smart L37E Plus, pero será condición para poder formar parte de ese sorteo haber tuiteado en todos los bloques del Congreso y estar presente online al cierre del evento. Bueno, les recuerdo que vamos a mencionar los ganadores al inicio del bloque de robótica, ¿sí? Así que, antes que esto, también voy a pedir, a ver, el equipo de Community Manager, que por allí Alejandro Prince lo ha mencionado, ¿tiene alguna información para facilitarnos a nosotros? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La verdad que un lujo, y en las redes sociales estamos viviendo un momento muy satisfactorio, ya que somos tendencia, el City es tendencia, nuevamente, otro año en donde tenemos ese privilegio, gracias a, obviamente, los seguidores del Congreso, y además contamos con bastante ansiedad de los seguidores, porque querían saber cuándo es la entrega de los premios, y por suerte vos ya lo adelantaste, en el inicio del próximo bloque es donde se informará los ganadores de los primeros 2 bloques. Y además quería aprovechar para agradecer a las empresas que nos están dando un apoyo enorme año tras año. En este caso contamos con EXO, que es hoy una de las empresas nacionales de tecnología con mayor trayectoria en el rubro de equipos informáticos, infraestructura tecnológica y servicios profesionales de capacitación en informática. También con WN Power, que realiza el hosting más simple y completo de la región, con WordPress, herramientas exclusivas, servidores súper veloces. La revista Innovación, que nos acompaña año tras año, que es una agencia de comunicación y medios digitales especializados en seguridad electrónica con alcance en Latinoamérica. Y Startup Green, que es la comunidad independiente de startups, fundadores, innovadores y creadores más grandes del mundo. Así que les agradecemos por estar presentes, y en los siguientes ingresos iré comentando más empresas que nos acompañan. Excelente, Daniel, muchísimas gracias y muy buenas noticias.